Bien, vamos a dar inicio a la clase de optimización del día miércoles 11 de agosto. Estamos resolviendo gráficamente un problema de mix de productos. Tenemos una empresa que puede producir dos productos que necesitan distintos recursos. Necesitan madera, corte y barnizado en diferentes proporciones y hay una cierta disponibilidad de estos recursos para realizar la producción. Entonces, lo que hicimos el lunes fue graficar las restricciones, ¿ya? Cada restricción, como es restricción de menor igual, define un semiplano, acá en el plano cartesiano. Entonces la intersección de los tres semiplanos, más las restricciones de no negatividad, me determinan el espacio de soluciones factibles, ¿ya? Entonces voy a quedarme acá para revisar varios conceptos que los he mencionado, pero que necesito que queden súper claros y que están escritos en un glosario que yo voy armando en Webcurso, de todos los conceptos que ustedes al final de la asignatura tienen que manejar, ¿ya? Tienen que manejarlos durante la asignatura, pero como objetivo al final de la asignatura tienen que manejarlos al revés y al derecho. Entonces, el primer concepto es solución, ¿ya? Que en el contexto de un problema de optimización, una solución es cualquier combinación de valores de las variables de decisión, cualquiera, ¿ya? Entonces, volvamos acá, por ejemplo. El punto 600-400, o sea, producir 600 unidades de producto 1 y 400 unidades de producto 2, es una solución, ¿ok? Es una solución. ¿Por qué? Porque es una combinación de valores de las variables de decisión. Ahora, dentro de las soluciones, desde ese punto de vista del concepto solución, existen dos tipos de soluciones: las soluciones factibles y las soluciones infactibles, ¿ya? Pero todas se llaman soluciones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las soluciones factibles? Son todas aquellas combinaciones de valores de las variables de decisión que satisfacen simultáneamente todas las restricciones, ¿bien? Entonces, todos los puntos que están acá en esta área o en este conjunto pintado acá de negro, que es el espacio de soluciones factibles, todas las combinaciones de x1 y x2 que pertenecen a este conjunto son soluciones factibles. Todas las combinaciones de valores de x1 y x2 que no pertenecen a este conjunto son soluciones infactibles, ¿ok? Pero cualquier combinación de x1 y x2 es una solución. Entonces las soluciones se dividen en soluciones factibles y soluciones infactibles. Y dentro de las soluciones factibles hay tres tipos de soluciones, ¿ya? Están las soluciones interiores, están las soluciones frontera y están las soluciones vértice, ¿ya? Entonces, veámoslo acá que es más fácil. Por ejemplo, la combinación fabricar 200 unidades del producto 1 y 200 unidades del producto 2 sería una solución interior. ¿Qué significa que una solución sea interior? Que ninguna restricción está activa, ¿bien? Ninguna restricción está activa. Yo acá me puedo mover hacia arriba, hacia abajo, y sigo estando dentro del espacio de soluciones factibles. Me puedo mover en cualquier dirección, cuando estoy en una solución interior. Me puedo mover en cualquier dirección y sigo estando dentro del espacio de soluciones factibles. Las soluciones interior, ninguna restricción está activa, ¿ya? Cuando estamos hablando de una solución frontera, quiere decir que al menos una restricción está activa, ¿ya? Acá, cuando estamos hablando de dos dimensiones, solamente queda una, pero si estuviéramos hablando de más dimensiones, podría haber una, podría haber dos, podría haber tres restricciones activas al mismo tiempo en una frontera. Tratemos de imaginarnos, por ejemplo, que estamos hablando de un problema de tres variables, eso todavía lo podemos imaginar geométricamente. Entonces el espacio de soluciones factibles sería una especie de cubo con algunas partes recortadas. Entonces una frontera podría ser una de las caras de este cubo, ¿ya? Entonces ahí esa restricción estaría activa. Pero también una arista de ese cubo también sería una frontera, ¿ya? Entonces traten de imaginarse un cubo que lo recortaste, ahí puedes identificar fronteras donde hay una restricción activa, dos restricciones activas, que sería una arista de ese cubo,
Y si hay 3 restricciones activas, si estamos hablando de 3 dimensiones, sería un vértice de ese cubo, ¿ya? Entonces, dentro de las soluciones frontera, donde hay al menos una restricción activa, entonces hay un caso especial que son las soluciones vértice, donde hay tantas restricciones activas como variables de decisión tenga el problema. O sea, si este problema es de 2 dimensiones, entonces un vértice del espacio de soluciones factibles corresponde a un punto donde hay 2 restricciones activas, ¿ya? O sea, 2 restricciones se satisfacen exactamente en la igualdad, ¿bien? Ok, entonces, para determinar la solución óptima, nosotros vimos el método de las curvas de nivel, ¿ya? Entonces yo le cambié acá un poquito porque le puse paso 2 en un principio, pero ahora le pongo paso 2A. ¿Por qué? Porque hay 2 formas de encontrar la solución óptima en un problema gráficamente. La forma que vimos el lunes, a través de las curvas de nivel, yo proyecto la función objetivo que está cuando el problema es de 2 variables, el espacio de soluciones factibles está en el plano cartesiano, la función objetivo está en el eje Z, por eso generalmente uno le llama Z a la función objetivo, está en la tercera dimensión, por lo tanto está en una altura, ¿cierto? Que la proyectamos en el plano a través de estas curvas de nivel. Ahora, como la función objetivo también es lineal, es un plano, es un hiperplano, digamos. Entonces, al proyectarla en el plano cartesiano, simplemente te quedan rectas que corresponden a estas curvas de nivel, son curvas que son rectas, ¿ya? Okay, el concepto general es curva, cuando veamos problemas no lineales, efectivamente las curvas van a ser con ondas, digamos, van a ser realmente curvas. Entonces, cuando proyectamos la función objetivo, que es un plano que está, es como este techo que les decía yo, lo proyectamos en el plano cartesiano, en el piso, por decirlo de alguna manera, esa proyección son diferentes rectas que tienen distintos valores de función objetivo, ¿ya? Y lo que hacemos con el método de las curvas de nivel es que desplazamos la función objetivo en el sentido que nos interesa mejorar el valor de la función objetivo, ¿ya? Y, ahí, mire, ahí lo tengo con animación para que se vea más bonito. Entonces está la función objetivo ahí, la desplazamos en el sentido en que mejora su valor, porque estamos maximizando, y la desplazamos tanto cuanto sigamos dentro del espacio de soluciones factibles. Por lo tanto, la solución óptima la vamos a encontrar necesariamente en un vértice de ese espacio de soluciones factibles. Ignacio, pregunte. Es que a mí no me había quedado como muy claro la clase pasada ¿Mm? sobre cómo encontrar como la pendiente de la función objetivo. ¿Ya? Pero es que la Porque, función objetivo es un... Tú no conoces su valor, ¿cierto? Tú, de hecho, lo que quieres encontrar es el mayor valor de función objetivo, por eso quieres encontrar los valores de x1 y x2 que entregan en este caso el mejor valor de función objetivo, en este caso el mayor. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Te das un valor arbitrario para esa función objetivo. En la clase anterior, para un tema numérico, dijimos 80x1 más 60x2, hagámoslo igual a 24.000. Entonces, tengo una recta en particular. O sea, me doy un valor arbitrario de función objetivo, 24.000, y dibujo esa recta en el plano cartesiano. Y si esa recta sigue estando dentro del espacio de solución factible, entonces ahora me empiezo a desplazar en el sentido en que mejora su valor, ¿ya? ya, o sea, el valor que yo le doy Ahí, podría ser cualquiera, cualquiera. pero elijo uno que sea más fácil de calcular. Sí, pues eliges uno que sea fácil de calcular. Podrías haber dicho 80x1 más 60x2 igual 0, pero ahí te dan, de partida como quieres maximizar, nunca quieres que sea 0, entonces tratas de darle un valor que te haga sentido al problema que estás resolviendo, y ahí em, al graficarla te das cuenta si te quedaste, bueno, voy a decir bien coloquial, bueno, a ver cómo lo digo sin que no sea tan informal. Em, lo calculaste con un valor muy bajo o muy alto, porque a lo mejor yo puedo haber dicho, no sé, 80x1 más 60x2, haberle puesto 120.000. No tengo idea, me pareció que era fácil calcularlo y me da la función objetivo muy fuera del espacio de solución factible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me escapé, se me escapó la función objetivo, le di un valor muy, muy alto. Entonces, le voy dando valores más bajos, más bajos, más bajos, hasta que
hago lo inverso, logro que se acerque al espacio de solución factible. ¿Ya? Ya, buenísimo. Muchas Ujú. gracias. Ok. Ahora, cuando tú lo ves en dos variables, basta con que tú tomes un punto, tú digas ya, x2 vale, no sé, 200 y te das un orden de magnitud de cuánto podría valer la función objetiva. O sea, te das un valor que tú ya sabes que puede estar dentro del espacio de solución factible. ¿No? Entonces acá la grafiqué, no sé qué valor es ese, porque yo antes había graficado 300, 0 y 0,400, está un poquito más hacia la derecha. Y esta la dibujé así, ¿no? Para poder animarla. Ahí, ¿se fijan? Ahí se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y llega hasta ahí, ¿ya? Y la solución óptima es x1 400, x2 200 y el valor óptimo es 44.000. Ahora, esto es matemático. Pablo, dígame. Sí, profe, una pregunta. Ujú, Esa recta segmentada, que es ujú, como la función objetivo, sí, se va desplazando en dirección de la gradiente, ¿no? claro, porque tú quieres maximizar, exacto. Ah, ya, perfecto. Entonces tú sabes que en la dirección del gradiente mejora su valor. Si te interesa minimizar, entonces la desplazarías en el sentido contrario. Ya, ya, ¿Ya? ok, perfecto. Y Gracias, profe. en este caso, en esta lámina la dibujé segmentada porque el rojo con el negro no me hacía contraste antes. Me di cuenta después al revisar el video. Entonces, por eso ahora la dibujé segmentada para que se notara un poco más. ¿Ya? Entonces, Ya, gracias, profe. cuando llegamos matemáticamente a la solución, x1 igual 400, x2 igual 200, z igual 44.000, este asterisco lo usamos, es la nomenclatura que usamos para identificar qué es el valor óptimo, ¿ya? El valor óptimo de x1, el valor óptimo de x2 y el valor óptimo de la función objetivo. Pero ahora tenemos que interpretar esto, porque a mí no me sirve como tomador de decisiones que me digan x1 400, x2 200 y z 44.000. Yo necesito saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces siempre la respuesta tiene que ser, bueno, la decisión es fabricar 400 unidades del producto 1 y 200 unidades del producto 2 y los ingresos que obtengo van a ser 44.000 pesos. ¿Ya? O sea, tengo que llevar esta solución matemática a interpretarla en el contexto del problema. ¿Bien? Ahora, existe otra forma de obtener esa misma solución óptima. ¿Ya? Más adelante vamos a justificar, pero por ahora lo vamos a dar como hecho, ¿ya? Que cuando un problema lineal admite solución óptima, ¿ya? Admite solución, o sea, existe un espacio de solución factible no vacío, entonces al menos uno de los vértices del conjunto factible es punto óptimo. ¿Ya? Entonces, si el problema tiene solución óptima en este caso, deberá corregir ahí, lo voy a agregar, admite solución óptima, entonces esa solución va a estar en un vértice, ¿ya? Por lo menos. ¿Ok? Entonces, si sabemos que la solución óptima de un problema, si es que esta solución óptima existe, va a estar en un vértice, entonces evaluemos los vértices. ¿Bien? Y para eso traigo acá el mismo espacio de solución factible, pero con los vértices identificados. Entonces tenemos el vértice A, aquí están, digamos, los enumeré en un cierto orden acá, porque tiene que ver con qué restricciones están activas en qué vértice. ¿Ya? Entonces, acá está el punto, ¿ya? Identificado acá geométricamente. Acá tenemos que indicar cuáles restricciones están activas. ¿Bien? Acá tenemos que indicar el valor de la variable x1, el valor de la variable x2 y acá el valor de la función objetivo. ¿Bien? Entonces, yo lo tengo anotado en la lámina siguiente, pero para que vayamos avanzando. En el punto A, ¿qué restricciones están activas? Si tengo un problema de dos variables, ¿ya? Necesito dos restricciones activas para definir un vértice. ¿Ok? Si yo tuviera más de dos restricciones activas en un mismo punto, significa que el vértice está sobredeterminado. ¿Ya? En un problema de dos variables de decisión, yo necesito
2 restricciones activas para definir un vértice. Si tengo más de 2 restricciones activas, entonces hay una que me está sobrando, entre comillas. Por eso se dice que está sobredeterminado, porque necesito 2 para determinarlo y tengo 3. ¿Bien? En este caso no ocurre, pero les voy adelantando algunos conceptos para que cuando los veamos se acuerden. ¿Ya? Entonces, en el punto A, ¿qué restricciones están activas? Ese punto es el 0, 0, el más fácil de determinar. ¿Qué restricciones están activas? Es la de x1 mayor que 0 y x2 mayor que 0. Claro, pero la restricción es mayor o igual. ¿Ya? Mayor o Ah, igual. Las restricciones siempre tienen el signo de igualdad, no son ni mayores estrictas ni menores estrictas. Entonces las restricciones que están activas en el vértice A son las de no negatividad. ¿Ya? Perfecto. Entonces x1 está activa la restricción x1 mayor o igual que 0 y x2 mayor o igual que 0. Y si están activas esas dos restricciones, quiere decir que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0. Acá yo lo estoy viendo, pero lo estoy analizando conceptualmente también. ¿Qué pasa en el vértice B? ¿Qué restricciones están activas? R1, ¿no? La restricción 1, ¿ya? ¿Y cuál más? Porque siempre tienen que haber 2. La restricción. Ah, la de que son mayores o iguales que 0. Ya, pero ¿cuál de las dos variables? x1 igual a 0. x1 igual 0, perfecto. Entonces está activa la restricción 1 y la restricción de no negatividad de x1. ¿Ya? En el punto C, ¿qué restricciones están activas? La La restricción R2 2. La restricción 2, ¿ya? Y y la no negatividad de x1. de x1. Y bueno, así de esa misma manera, ¿ya? Se fueron determinando en la tabla siguiente las diferentes restricciones que están activas en cada vértice. ¿Ya? Y el orden, si fijan, no fue arbitrario, porque, claro, en el dibujo quedaron quizás en un orden raro, pero se fueron determinando en forma ordenada. Primero, que están las dos restricciones de no negatividad activas, después queda la restricción de no negatividad de x1 activa, y avanzo. Entonces está x1, la restricción de no negatividad de x1 activa, la restricción 1, la restricción 2, la restricción 3. Después cambio. Está activa la restricción de no negatividad de x2, la restricción 1, la restricción 2, la restricción 3, después la 1 y la 2, la 1 y la 3, la 2 y la 3. Y así me aseguro de cubrir todas las combinaciones. ¿Ya? Ahora, cuando yo voy haciendo en forma arbitraria acá, digamos, sin fijarme en cuál es el verdadero espacio de soluciones factibles, yo solamente estoy diciendo hay dos restricciones activas y determino el valor de x1 y x2 cuando esas dos restricciones están activas. ¿Cómo lo determino matemáticamente? Y las restricciones que están activas se satisfacen en la igualdad, entonces tengo un sistema de dos ecuaciones no incógnitas, despejo los valores de x1 y x2, que son los que estoy buscando. ¿Ya? Pero para saber si los puntos que estoy obteniendo son o no son factibles, tengo que ver el espacio de soluciones factibles. Y ahí me doy cuenta que los puntos que están aquí sombreados de gris, están escritos en gris, no son factibles. ¿Se fijan? No son factibles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que yo determino todos los vértices, ¿ya? Los que son efectivamente vértices del espacio de soluciones factibles son los puntos A, E, I, J y C, ¿ya? Entonces evalúo la función objetivo en cada uno de sus puntos. Entonces, si la función objetivo es 80x1 más 60x2, entonces ya tengo determinados los valores de x1 y x2 en cada vértice, ¿ya? Entonces, en este caso, 0, 0, 0, 500, acá 400, 500, ay, siempre me equivoco. No, este es L, estoy tonteando. Este es L. Entonces, este es 0, 0, este es el punto E 500, 0, este es el punto I 400, 200, este es el punto J 266,733,3, y este es el punto C 0, 500. ¿Ya?
Entonces, tengo determinados mis 1, 2, 3, 4, 5 vértices del espacio de soluciones factibles y evalúo la función objetivo en cada uno de los vértices. Y veo cuál es el que me da el mayor valor de función objetivo y entonces ese es el punto óptimo. Entonces el punto óptimo es x1 igual 400, x2 igual 200 y el valor óptimo es 44.000. Y aquí está en miles de pesos. Acá, se fija la importancia de poner las unidades, ¿ya? Acá para que fuera más fácil escribirlo, estoy usando miles de pesos. ¿Bien? Ahora, con este método de los vértices estoy obligado a evaluar todos los vértices del espacio de soluciones factibles. ¿Bien? Entonces podría tener una figura con bastantes más vértices que esto y estoy obligada a evaluarlos todos, porque es la única manera de garantizar que estoy encontrando el óptimo es evaluándolos todos, cuando lo hago en forma gráfica. ¿Ya? Después vamos a ver que el algoritmo simplex recorre estos vértices en una forma inteligente y cuando detecta el óptimo no sigue revisando los restantes vértices. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, acá tuvimos que fijarnos en el espacio de soluciones factibles para identificar cuáles de estos puntos eran o no factibles, ¿ya? Lo cual tiene sentido. Pero lo podemos hacer de otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a explicar. Con las variables de holgura. ¿Ya? Acá hay un concepto nuevo. ¿Qué es lo que es una variable de holgura? Este concepto lo vamos a usar harto en el resto del semestre. Es la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de una restricción de tipo menor o igual. ¿Bien? Eso es matemáticamente. Ahora, en el contexto del problema que estamos resolviendo, holgura es lo que te sobra de un recurso. ¿Bien? Porque ¿qué es lo que tenemos en el lado izquierdo? Tenemos la cantidad de cada recurso que utilizamos si decidimos fabricar x1 unidades del producto 1 y x2 unidades del producto 2. ¿Bien? Entonces, en el lado izquierdo está la cantidad que utilizamos, en el lado derecho está la cantidad que tenemos disponible de madera, de horas de corte, de horas de barnizado. ¿Ya? Entonces, si nosotros definimos la variable de holgura como la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo, entonces estamos diciendo que la variable de holgura representa el recurso que no estamos utilizando, o sea, lo que nos sobra del recurso. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo decimos que una restricción está activa? Cuando la variable de holgura es igual a 0, o sea, no nos sobra de ese recurso, lo usamos en forma completa. ¿Ya? Y cuando esa variable de holgura toma un valor distinto de 0, que tendría que necesariamente ser un valor mayor que 0, ¿ok? Las variables de holgura tienen que ser mayor o iguales que 0. ¿Por qué? Les pregunto. Les devuelvo la pregunta. ¿Por qué una variable de holgura tiene que ser mayor o igual que 0? Ahí está escrito el modelo ahora con las variables de holgura. Tengo que 2x1 más 1x2 más 1x3 igual a 1000, 5x1 más 8x2 más 1x4 igual a 400, 1x1 más 1x2 más 1x5 igual a 600. Acá, en algunos textos, las variables de holgura les llaman con otra letra, les llaman con la letra S, S1, S2, S3, porque holgura en inglés se dice slack, ¿ok? Entonces, por si encuentran esa nomenclatura en algún libro, para diferenciarlas de las variables de decisión que las escriben con X, las variables de holgura las escriben con la letra S. Pero acá en esta asignatura normalmente las seguimos escribiendo con la letra X en forma correlativa. ¿Ya? Pero acá yo les estoy agregando que las variables de holgura tienen que ser mayor o iguales que 0 y les pregunto por qué tienen que ser mayor o iguales que 0. Porque yo sé que las variables de decisión sí tienen que ser mayor o iguales que 0 porque estoy decidiendo producir algo, entonces o no lo hago o hago una cantidad y esa cantidad tiene que ser mayor que 0, no pueden ser cantidades negativas. ¿Ya? ¿Por qué las variables En de este holgura caso, tendrían que ser mayor o iguales que 0? en este caso es porque el lado izquierdo de las restricciones es menor por ejemplo, la restricción 1 es menor a 1000. ¿Ya? Entonces, para asegurarme de que se iguale a 1000, tengo que sumarle un valor, o en el Claro, caso de que sea igual, ese valor es 0. claro. Porque si la variable de holgura fuera negativa, ¿qué es lo que estaría significando? Estoy usando más de lo que tengo.
Entonces no estaría cumpliendo la restricción, ¿o no? Sí, Claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esos mismos vértices, pero calculando el valor de las variables de holgura. ¿Ya? Entonces, no voy a hacer los cálculos porque el detalle es muy largo, entonces voy a mostrarle los cálculos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, si yo calculo los valores de mis variables de decisión y al mismo tiempo calculo los valores de mis variables de holgura para cada uno de estos puntos, ¿ya? Yo aquí no tengo necesariamente que ir a mirar el espacio de solución factible para ver si los puntos son factibles o no. ¿Cómo me doy cuenta que no son factibles? Acá, por ejemplo, vamos uno por uno. Matemáticamente no los voy a calcular, pero los voy a analizar. Acá en el punto A, x1 vale 0, x2 vale 0, quiere decir que decido no fabricar nada. Si no fabrico nada, entonces los recursos me sobran. No uso ningún recurso, por lo tanto todo me sobra. Por lo tanto, x3 me sobra los 1000 metros cuadrados de madera, me sobran las 4000 horas de corte, me sobran las 600 horas de barnizado porque en realidad no hago nada. ¿Ya? Entonces todo lo que tenía me sigue quedando disponible. ¿Ya? Cuando tomo este par de restricciones activas, x1, la de no negatividad y la restricción 1, y determino cuánto valen x1 y x2 cuando estas dos restricciones están activas, y ahora calculo el valor de las variables de holgura, lo que ocurre es que hay dos variables de holgura que son negativas. Entonces yo inmediatamente acá identifico que este punto no es factible, porque me da una variable de holgura negativa. Entonces no estoy satisfaciendo la restricción original del problema. ¿Ya? Cuando calculo el punto C, donde están activas las restricciones X1 y R2, ¿ya? Acá, hagamos este cálculo simple, ¿ya? ¿Qué me están diciendo? Que la restricción 2 es la que está activa, por lo tanto, yo lo voy a ir diciendo porque no quiero salirme de la PPT. Entonces, si la restricción 2 está activa, significa que 5x1 más 8x2 es igual a 4000, ¿cierto? La restricción 1 se satisface, la restricción 2, perdón, estoy evaluando el vértice C, ¿ok? El punto C. En ese punto está activa la restricción de no negatividad de x1 y la restricción 2, ¿bien? Entonces estoy tomando la restricción 2, 5x1 más 8x2 más 1x4 igual a 4000, estoy diciendo que la restricción 2 está activa, por lo tanto, x4 automáticamente me dice que es 0, y luego 5x1 más 8x2 es igual a 4000. La restricción se satisface en la igualdad, ¿bien? Como además estoy diciendo que en ese punto está activa la restricción de no negatividad de x1, quiere decir que x1 es igual a 0, ¿bien? Entonces reemplazo, me queda 5 por 0, que es lo que vale x1, más 8 por x2 igual a 4000, me da que x2 es igual a 500, ¿ya? Entonces ahí obtengo los valores de x1 y x2. Y con esos valores de x1 y x2 los reemplazo en las otras dos restricciones que no están activas, ¿ya? Y obtengo el valor de la variable que me falta, que es la de holgura, ¿ya? Entonces me queda 2 por 0 más 500 igual, más x3 igual a 1000, quiere decir que x3 vale 500. 500. Después, 0 más 500 más x5 igual 600, entonces x5 vale 100. Ahí está. 100. Entonces, ese mismo ejercicio tengo que hacerlo para cada combinación de restricciones activas. Ya acá están todas las combinaciones. ¿Bien? Entonces, lo estoy haciendo de esta manera para no mirar el espacio de soluciones factibles gráficamente. Entonces, de esta manera yo puedo calcular automáticamente todos los potenciales vértices, ¿ya? Haciendo distintas combinaciones de restricciones activas, descarto aquellos vértices que en realidad no lo son porque son puntos no factibles, y después evalúo aquellos vértices factibles
evalúo la función objetiva. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuáles de estos puntos no son factibles? Porque los valores de las variables de holgura me dan negativos. ¿Bien? Por ejemplo, el f, que es fácil también de evaluar, a ver, este de acá, el g, ¿ya? Para tomar otra restricción. El g me dice que x2, la restricción de no negativa de x2 está activa, por lo tanto x2 vale 0. Me dice que la restricción 3 está activa, por lo tanto quiere decir que x1 más x2 es igual a 600, con lo cual, como sabemos que x2 es igual a 0, está activa esa restricción, x2 igual a 0, quiere decir que x1 ahora vale 600, ¿ya? Y por lo tanto, con este valor de 600 y este valor de 0, reviso las otras restricciones, la 1 y la 2, me queda 2 por 600, me queda 1200, más x2 que vale 0, más x3 que vale 1000, entonces me queda que x3 tiene que valer menos 200 para que se satisfaga la igualdad. Ahí está, menos 200. En la segunda restricción me queda 5x1, 5 por 600 me queda 3000, más 8 por x2 me queda 0, más x4 igual a 4000, entonces x4 me da 1000. ¿Ya? Pero basta con que una de las variables de holgura sea negativa para entonces descartar ese punto porque no es factible. ¿Bien? Entonces, con los valores de las variables de holgura, yo puedo identificar si estos puntos son o no factibles. Y cuando yo encuentro los que son factibles, entonces los evalúo en la función objetivo, sin necesariamente ver el espacio de soluciones factibles. Son dos métodos alternativos. ¿Ya? Que de hecho, cuando estemos hablando en más dimensiones, ya no vamos a tener la posibilidad de graficar el espacio de soluciones factibles, entonces nos queda solamente este método para encontrar los potenciales vértices de ese espacio. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de las variables de holgura. Me permite identificar qué restricciones están activas y cuáles no, y me permite entonces también identificar si los puntos que estoy analizando son o no son vértices del espacio de soluciones factibles. ¿Ya? Porque si son no factibles, entonces ya no son vértices. Ahora, ¿qué es lo que tengo graficado ahí? Entre paréntesis, me tomó harto tiempo hacer esta lámina. Así es que tratemos de aprovecharla para que valga la pena el tiempo invertido. ¿Qué creen que está pintado ahí de rojo, de celeste, de naranjo, de verde? Y de negro también ahí. A ver, Dibujó las variables de holgura. no, no dibujé las variables de holgura. Las gradientes de cada vértice. Ya, ok, en cada vértice, bueno, acá tomé un caso que no es un vértice, ¿ya? Ojo, pero me permite ilustrar algo. Acá en rojo, si ustedes se fijan, no sé, no sé si se nota tan claro, pero los rojos son vectores que tienen la misma pendiente, ¿ya? Ese vector corresponde al gradiente de la función objetivo. Por eso está pintada en rojo, porque la función objetivo la pinta en rojo, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, ¿qué serán los vectores que están pintados ahí en verde, en naranjo y en celeste? Las áreas de cada restricción. No. ¿Recuerdan cuando partimos la clase del lunes y les dije, uy, hay una flechita ahí, ¿qué será? Esta que está acá. Aquí no está pintada en celeste, está pintada en negro.
¿Qué es esto? Un vector normal ¿Normal a algo qué? así, ¿Mm? a la restricción. Claro, esta es la recta que define la restricción. Este vector es perpendicular a la restricción, por lo tanto está representando la gradiente de la restricción. Entonces, como es una restricción de menor o igual, si el lado derecho de esa restricción aumentara, si el lado derecho de esa restricción aumenta, entonces el espacio de soluciones factibles se amplía en esa dirección. ¿Ok? Acá lo mismo, la restricción de corte. Esta es la recta que limita la restricción. Todos los puntos que están bajo ella satisfacen la restricción, se determina la frontera de la restricción. Entonces este vector que está graficado acá representa el gradiente de la restricción. En este caso sería 5, 8. Lo traté de dibujar acá a pulso, pero lo más a escala posible, 5, 8. Para que entonces esté perpendicular, 5, 8. ¿Okay? Entonces, si el lado derecho de esta restricción aumentara, entonces el espacio de solución factible se ampliaría en esa dirección. ¿Okay? En esa dirección. Y lo mismo acá. En este caso, este vector 1, 1, aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando observo los gradientes de las restricciones activas en cada punto y el gradiente de la función objetivo? ¿Qué es lo que se dan cuenta ustedes? ¿Cuál es el punto óptimo? ¿Se acuerdan? El punto I, este es el óptimo. Este es el óptimo. ¿Qué diferencia hay cuando revisan el punto I con respecto a los otros vértices donde están graficados los gradientes de la función objetivo y de las restricciones? La dispersión de estos vectores está más junta. Ya, pero no es tanto eso. Es algo bien particular. ¿Qué es lo que ocurre con el vector rojo? Que corresponde a la función objetivo. Porque la función objetivo está empujando, ¿cierto? Recuerden que acá está función objetivo y la desplazo en el sentido del gradiente. Entonces, la función objetivo quiere ir lo más lejos posible, ¿cierto? Lo más lejos posible, pero avanza tanto cuanto el espacio de solución factible se lo permita. Una vez que se escapa del espacio de solución factible, ya ahí no puede ser, llega hasta ahí nomás, llega hasta ahí literalmente, hasta el vértice I. Ignacio, dígame. Podría ser que el vector gradiente de la función objetivo se ¿Ya? encuentra entre medio de los otros dos vectores y eso significa que es más potencial hacer el punto óptimo. No es que sea más potencial hacer el punto óptimo, es porque es el punto óptimo. Exacto. O sea, en este caso, el gradiente de la función objetivo en el punto óptimo va a estar, aquí en 2 dimensiones, va a estar en el interior del triángulo formado por los vectores o los gradientes de las restricciones que están activas en ese punto. ¿Ya? Entonces, es como, acá voy a hacer unas analogías un poco, a ver, poco técnicas, a ver, no sé cómo decir la palabra, bien coloquiales, ya es como acá yo quiero lanzar una flecha y la quiero lanzar lo más lejos, pero el espacio subfactible es la red que lo atrapa. ¿Okay? Tengo una red que me atrapa mi flecha. Quiero ir lo más lejos posible, pero queda atrapada en esta red. Entonces,
de alguna manera, por aquí la función podría seguir creciendo, se escapa, en la red no la detiene. Acá también se escapa, pero acá sí la detiene. ¿Fijan? Aquí también se puede escapar la función objetivo. Entonces, ahora, conceptualmente, ya más formalmente, el gradiente de la función objetivo, en este caso, dado que el problema es de maximizar y las restricciones son de tipo menor o igual, va a estar dentro del cono convexo de los gradientes de las restricciones que están activas en el óptimo. ¿Ok? Eso es lo que formalmente, matemáticamente significa. Y acá, en este caso, no está dentro del cono. El cono formado por los vectores es como, ustedes saben, es como un corre cumpleaños. Eso es el cono, para hacerlo bien gráfico. Entonces no está dentro del cono, está fuera del cono. Aquí está fuera del cono, acá está dentro del cono y está fuera. ¿Fijan? ¿Qué pasa en H? ¿Dónde está el vector gradiente? ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Valentina. Y que H no está como dentro de la zona que es óptima. Entonces no se considera. Claro, o sea, en el punto H, el vector gradiente de la función objetivo también está dentro del cono convexo de las restricciones que están activas en ese punto. Y de hecho, en el punto H, el valor de la función objetivo es mejor que en el punto I. Pero ¿por qué yo no lo considero? Porque no es un punto factible. ¿Ven? ¿Fijan? O sea, si el espacio de solución factible lo incluyera, entonces ese punto sería mejor que este, ¿ya? Pero como no lo incluye, entonces por eso el óptimo finalmente es el punto I. ¿Okay? Es el único que es factible. Profe, ese sería en el caso de que la restricción 3 no existiera, ¿no? En el caso que la restricción 3 no existiera, exacto. O que la restricción 3 tuviera un valor, el lado Mayor. derecho de la restricción 3 tuviera un mayor valor. Exacto. ¿Ya? Y de hecho, encontrar el punto óptimo es el segundo paso, porque primero hay que encontrar el modelo, después hay que construir el modelo del problema, segundo encontrar el punto óptimo y el valor óptimo, y todo lo que viene después de encontrar el punto óptimo son todos estos análisis. ¿Qué pasa si aumenta, en este caso la disponibilidad de un recurso? ¿Qué pasa si varía un precio? ¿Qué pasa si? Entonces, encontrar la solución del problema, la solución óptima es el primer paso que tenemos que dar casi, ¿ya? Después de hacer el modelo. Y de ahí en adelante tenemos que sacarle la mayor cantidad de información posible a ese resultado con los análisis que nos interese hacer. O sea, nos conviene aumentar la disponibilidad de un recurso. ¿Qué pasa si la disponibilidad del recurso disminuye? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la solución? ¿Sigue siendo la misma? A eso se le conoce como análisis de sensibilidad, ¿ya? Y es lo que vamos a pasar a continuación, si es que ustedes me confirman que entendieron bien cómo determinar el punto óptimo, porque a partir de ese punto óptimo vamos a hacer todos esos análisis, ¿ya? Entonces tenemos dos métodos de encontrar el punto óptimo en forma gráfica, el método de las curvas de nivel, el método de los vértices, determino los vértices, evalúo la función objetivo en cada vértice, tiene que ser un punto factible, en un vértice tienen que haber, en este caso, dos restricciones activas, ¿ya? Y aquel que tenga el mejor valor de función objetivo es el vértice óptimo. ¿Bien? Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Hay alguna duda? Sí. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Cuando habla de que tenga el mejor valor en la función objetivo, ¿siempre será como el más grande? ¿O fue coincidencia que fuera como el número más grande? Es que depende. Por eso que uno de los puntos que tú tienes que establecer cuando resuelves un problema de optimización es cuál es el sentido de la optimización. ¿Quieres encontrar el mayor valor de función objetivo,
¿Estás maximizando una función o quieres encontrar el menor valor de función objetivo? Estás minimizando. Entonces, si tu función objetivo en este caso es un ingreso, un beneficio, algo que es positivo para ti, ¿ya? Un beneficio, entonces te interesa maximizarlo. Si tu función objetivo es un costo, es un tiempo, a veces que es negativo, demorarte mucho, u otro elemento, no sé, estás contaminando, entonces quieres disminuirlo, entonces tu objetivo es encontrar el menor valor posible, ¿ya? Entonces tú Ya, tienes que establecer si te interesa maximizar el valor de la función objetivo o minimizarlo. ok. Gracias, Y- profe. Ajá, y de hecho, bueno, voy a trabajar harto este problema, pero también voy a ilustrar el método gráfico y todos los análisis correspondientes cuando el problema es de la función objetivo es minimizar, ¿ya? Entonces, les pregunto, así, vamos a, mientras tanto. Y acá vamos a ir a GeoGebra. Acá les quiero mostrar, ¿están viendo GeoGebra? Sí, profe. Sí, ya, mira. Como no me queda mucho tiempo, lo que voy a hacer, ya sigo, hago los análisis ya bien profundo el viernes, les voy a mostrar cómo esto mismo se hace en GeoGebra, ¿ya? Voy a hacerlo un poco rápido. Aquí está todo hecho, porque el resto de los análisis los vamos a hacer gráficamente. Entonces, aquí yo puedo cambiar los parámetros y me va cambiando al tiro el espacio solución factible. Entonces, yo partiría en teoría, acá lo tengo todo hecho, pero si yo quisiera partir de cero, entonces parto con el plano cartesiano vacío, ¿cierto? Entonces, lo primero que debiera hacer yo es graficar las restricciones. Entonces, esto es lo que yo haría manualmente. Grafico la recta, ¿ya? Pero acá hago directo, o sea, si lo hago directo acá en GeoGebra, grafico directo la desigualdad, que es la que está acá escrita como A. Entonces, esta es la restricción de madera, ¿ya? Acá el plano cartesiano asume que la abscisa es X y la ordenada es Y, por lo tanto, acá no puedo poner X1 y X2, pero supongamos que X1 corresponde a X y X2 corresponde a Y, ¿ya? Entonces acá tengo la restricción de la madera, acá tengo la recta de la restricción de las horas de corte, acá tengo el espacio que se me forma, acá tengo la recta de la restricción de las horas de barnizado, acá tengo el espacio que me forma, ¿ya? Entonces, cuando yo escribo aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tome todos los valores de A, de B y de C al mismo tiempo y me lo pinta de otro color, ¿se fijan? Y si yo a esto le agrego, a editar, le pongo ahí, y X mayor o igual que 0, y Y mayor o igual que 0, ahí me pinta el espacio de soluciones factible. Entonces, para que no se me confundan los otros colores, voy a borrar estas tres. Y ahí está el espacio de soluciones factible. Y voy a dejar aquí con colores las restricciones. La restricción 1, la 2 y la 3, para no olvidarme cuál es cuál. ¿Ya? Entonces acá me pintó el espacio de soluciones factible. Entonces, si yo quisiera cambiar, fíjense, el lado, por ejemplo, acá disminuyo o la disponibilidad de madera, por ejemplo, automáticamente me disminuye el espacio de solución factible. Entonces las rectas acá me están recordando cuál era el espacio factible original, pero yo acá automáticamente puedo ver el efecto que tiene el cambiar un parámetro, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer, eso es lo que significa el análisis de sensibilidad. Estoy haciéndoles un ejemplo gráfico acá, y después vamos a ver cómo lo calculamos matemáticamente. Entonces, es súper útil hacerlo con GeoGebra. Si
si pueden aprender, mejor todavía, porque además a través de GeoGebra pueden determinarse las intersecciones sin tener que hacer los cálculos en forma matemática. Entonces yo tengo acá el vértice B, que bueno, no me aparece porque está fuera de la imagen que yo estoy mostrando, pero ahí está el punto C, el punto D, me lo toma como la intersección de x igual 0 y la restricción 1, la intersección de x igual 0 y la restricción 2, la intersección de x igual 0 y la restricción 3, lo mismo que hicimos en la tabla, la intersección de y igual 0 y la restricción 1 y así sucesivamente. Entonces yo puedo acá incluso ver cuál es el punto al que corresponde cada intersección. Entonces no lo tengo que estar calculando matemáticamente. ¿Ya? Y lo más interesante acá es que yo puedo graficar la función objetivo, la puedo desplazar. ¿Veis? Miren que... Y se fijan acá en la... aquí te está diciendo, este valor es variable, ¿ya? Entonces te grafica la función objetivo, yo la programo para que la grafique, para un valor arbitrario, pero ese valor lo voy cambiando. Entonces me interesa, y fíjense cómo va cambiando, aquí 54, y yo puedo ver, en ese sentido está aumentando, 5.000, 7.000, 13.000, 15.000, 16.000, 20.000, ahí está aproximadamente el 24.000 que habíamos calculado, el que habíamos graficado inicialmente, pero todavía está dentro del espacio de solución factible. Entonces la función objetivo va barriendo el espacio de solución factible, en el sentido en que mejora su valor, ya sea aumentar en el caso de maximizar o disminuir en el caso de minimizar, y va barriendo, 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 hasta que topa con el último vértice del espacio de soluciones factibles. Ahí está. ¿Ya? Ahora, hace una cosa rara aquí que no sé por qué, como que factoriza y la simplifica, ¿se fijan? Me da 4x más 3y igual 2200. Pero acá lo que hizo fue que el 80 lo transformó en 4, el 60 lo transformó en 3, y por lo tanto tengo que volver a amplificar. No sé por qué hace eso, pero todavía no lo descubro. Lo importante es que con esto yo puedo determinar gráficamente el vértice Y sin tener que estar yo graficando las distintas rectas. Pero lo más importante acá es que puedo ver qué pasa con variaciones en los parámetros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este vértice, están activas la restricción 1, entonces yo me acuerdo que acá está la restricción 1, y la restricción 3, la restricción 3, ¿ven? Entonces, si yo varío el lado derecho de una restricción que está activa, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si yo aumento la disponibilidad de horas de barnizado a 650? ¿Qué va a pasar? Pucha, justo lo aumenté en el valor que me da. Ya. Siempre me pasa lo mismo. Voy a aumentar esta mejor. Ya. Esta de aquí. Entonces, en vez de 1000, voy a tener 1000, la voy a aumentar por 1010. ¿Lo que pasó? ¿Se alcanza a notar? Voy a aumentar a 1020, 1050. Ahí se nota más. Aparece, se amplía el espacio de soluciones factibles. Ahí. ¿Ven? Se amplía el espacio de soluciones factibles. Y si se amplía el espacio de soluciones factibles, cuando yo modifico el lado derecho de alguna restricción, entonces yo podría eventualmente mejorar el valor de mi función objetivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles lados derechos me interesaría modificar? O sea, ahora, esto lo estoy viendo súper matemático. Si lo llevo al problema, vamos a volver a los valores originales. Este era 1000, 4000. Entonces, si yo les pregunto, ustedes tienen 1000 metros cuadrados de madera, tienen 4000 horas de corte y tienen 600 horas de barnizado disponibles. Y con esa disponibilidad de recursos, ustedes determinan que la solución óptima es fabricar 400 unidades de producto 1 y 200 unidades de producto 2. Les pregunto, ¿cuál de estos tres recursos les interesa tener más y por qué?
Por ejemplo, ¿les interesa tener más horas de corte? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Les interesaría tener más horas de barnizado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Les interesaría tener más metros cuadrados de madera? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me responde? Ignacio. En este caso, o sea, nos serviría mejorar, si no me equivoco, las horas de barnizado, que es R3, ¿Ya? porque podríamos llegar a un punto en el cual se cumplen todavía todas las restricciones ¿Ya? y sería un valor eh, más óptimo que el que ya teníamos. Ya, te voy a aceptar el más óptimo, pero en estricto rigor no se habla de más óptimo. ¿Ya? Tendrías que decir un valor mejor que el que tenía anteriormente. ¿Ya? Ya. Y sería tu nuevo óptimo. ¿Bien? Era tu Ujú. óptimo anterior, tu óptimo con las restricciones originales, y ahora que modificas alguna restricción vas a tener un nuevo óptimo, pero nunca vas a tener un más óptimo. ¿Ya? Pero está bien, estamos en las primeras clases, así que por ahora se lo perdono. ¿Ya? Entonces, claro. Si yo modifico, por ejemplo, la disponibilidad de horas de barnizado, me dijiste, ¿cierto? Por ejemplo, tengo 600 y le pongo 610. Ahí aumentó un poquito el espacio, no se nota mucho. Pero si aumento a 650, que era lo que había dicho originalmente, ahí miren, puedo mejorar el valor de función objetivo. Antes llegaba hasta aquí, ahora puedo mejorar. ¿Y qué pasa si aumento más? A ver, veamos qué pasa. Pongo 700. ¿Qué pasa? Uy, me dice que hay un error. No, pero más allá de eso, la restricción se movió hasta acá, hasta este punto. Entonces el aumento más allá ya no puede seguir, no se puede ampliar más el espacio factible porque ahora me aparece esta restricción que me limita el que se siga ampliando el espacio factible. Entonces ahora deja de estar activa la restricción 3 y pasa a estar activa la restricción 1. ¿Se dan cuenta? Cuando la empezamos a aumentar. Entonces, cuando era 600, ¿ya? La función objetivo, ahí el valor óptimo estaba en el punto I, ¿ok? Si empieza a aumentar, por ejemplo, 625, a ver si se alcanza a ver. Ahí aparece, miren, ¿se alcanza a notar ahí? Mira, hago un zoom, un super zoom. Todavía no estoy en el vértice H, todavía puede mejorar un poquito. Ahí. Entonces, aumenté el lado derecho de la restricción 3. ¿Qué significa eso? Me conseguí más horas de barnizado, de alguna manera, ¿ya? Entonces puedo mejorar el valor de mi función objetivo. Mi función objetivo puede aumentar un poquitito. ¿Puedo seguir aumentando las horas de barnizado? Sí, hasta un punto en que ahora hay otra restricción que me limita. ¿Ok? Entonces deja de estar activa la restricción 3 y pasa a estar activa la restricción esta de acá, la 2, ¿ya? Porque la 1 siempre estuvo activa. Entonces, cuando encontré la solución óptima, me interesa analizar qué pasa si cambian la disponibilidad, en este caso de los recursos. Después vamos a ver qué pasa si cambian los precios, ¿ya? Entonces, si cambian las disponibilidades de recursos, yo podría mejorar el valor de la función objetivo, si es que esa disponibilidad aumentara. Pero no de cualquier recurso, porque si yo, por ejemplo, a ver acá, me resulta. Algo me quedó raro. Si yo, se los voy a decir verbalmente solamente. Si yo aumentara la disponibilidad de horas de corte, por ejemplo, ¿recuerdan la restricción 2? Yo tenía 4000 horas de corte. Resulta que si yo aumento las horas de corte, en mi solución actual no las estoy usando todas. Esa restricción no está activa. Entonces, ¿para qué voy a aumentar un recurso que ya me está sobrando? ¿Bien? Entonces, si dependiendo de qué restricciones están activas en la solución óptima, son los recursos que me interesa, de los cuales me interesa tener más disponibilidad. Y como la función objetivo va a poder mejorar
si es que aumento la disponibilidad de esos recursos, entonces me puede interesar pagar un cierto valor por esos nuevos recursos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver el día viernes, ¿cómo hacemos esos cálculos? ¿Cómo calculamos cuánto estamos dispuestos a pagar por mayor cantidad de algún recurso? ¿Ya? Y vamos a hacer los otros análisis también. ¿Qué pasa si varía un precio? ¿Qué pasa si varía un coeficiente técnico? Y eso lo vamos a hacer gráficamente y matemáticamente. ¿Bien? No sé si tienen preguntas, al final me falló un poquito ahí el GeoGebra, pero para la próxima clase va a estar todo bien nuevamente. Nos quedan 5 minutos, pero me parece que suficiente, hemos visto hartas cosas hoy día. Recuerden, restricción activa, no activa. Y hay un concepto adicional que está en el glosario, que es restricción redundante, ¿ya? Que lo vamos a retomar también el día viernes, ¿ya? Para que lo tengan en su cabecita ya. Imaginándose qué puede significar. Y último aviso, ya, aviso de utilidad pública. Ya está disponible la actividad 1 del curso, así que ya está el plazo, está el texto, las preguntas, y entiendo que ya se están organizando en grupos, así es que para que se pongan a trabajar en cuanto antes. ¿Ya? Ignacio, dígame. Quería preguntar algo que quizás usted no sabe, pero ¿usted sabe si es que van a existir evaluaciones dentro de la ayudantía? ¿Y por qué no había de saber yo? Es que no sé, hay veces que como que lo manejan los ayudantes y como que usted no tiene nada que ver. No, yo tengo absoluto control de la asignatura. Ah, ya. No, a ver, hay 4 evaluaciones. Están las 3 pruebas, que son comunes entre todas las secciones, y está una cuarta nota que corresponde a las actividades. Esta cuarta nota la evalúo con 6 actividades a lo largo del semestre que tienen puntaje. Estas actividades las defino dependiendo de los avances del curso. En este caso, cada actividad tiene un objetivo de aprendizaje y tiene un puntaje mínimo y un máximo. ¿Ya? Si haces todo bien, obtienes el máximo, pero para poder contabilizarte tu puntaje tienes que cumplir un cierto mínimo. Y la corrección de esas actividades la comparto con el ayudante, eso sí. Y adicional a eso, tú puedes ganar puntos extra en actividades que yo pueda hacer, desafíos que le llamo, que hasta el minuto no he dejado ninguno en este curso, pero que más adelante cuando ya vayamos avanzando en los temas, les voy a ir dando ciertos desafíos como cosas que van un poquito más allá de la clase para ver ahí quién lo puede hacer bien, ¿no? Eso también te da puntos extra. 3 participantes levantaron la mano. Martina, Alan, díganme. Profe, es Ujú. que justo se me quedó pegado un poco el Zoom y no alcancé a escuchar bien lo que dijo sobre la actividad grupal. ¿Ya ¿Ya? está publicada? Está en webcurso, sí, con fecha de entrega el lunes subsiguiente, así que tienen varios Ya, pero ¿en días qué parte? disponibles. Porque no me aparece. Voy a revisar porque yo estoy segura que la publiqué. Ahora, puedo que esté equivocada, pero si me equivoqué, lo voy a corregir a la brevedad. ¿Ya? Ya. Mi pregunta es la misma, que no, tampoco lo veía. Ya, voy a revisar porque también publiqué la de investigación de operaciones, entonces puede que haya cometido algún error. Así que si no está, ya la tengo hecha ya, la terminé hoy día en la mañana, está el enunciado, están las preguntas, está todo, entonces puede que me haya equivocado, así que si no está, lo subo inmediatamente. Profe, Ujú. ¿y la actividad como de lo que vimos hoy? O sea, lo que vimos hoy vamos a ver el próximo viernes y la próxima semana. Es un problema que se resuelve gráficamente, pero que a partir de la resolución gráfica se hace una serie de preguntas que tienen que ver con el análisis, que es lo que vamos a ver ya en más detalle el viernes. ¿Ya? El viernes y el lunes, yo creo que vamos a tomar 2 clases más con resolución gráfica. Porque resolver el problema es lo más fácil, entre comillas. O sea,
grafico el espacio sostenible, evalúo los vértices, obtengo la solución óptima. Pero los análisis a mí es lo más importante. ¿Qué pasa si aumenta el precio? ¿Qué pasa si disminuye? ¿Qué pasa si aumento la disponibilidad? ¿Qué pasa si disminuye? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Eso es mucho más importante y de hecho no sé si lo van a encontrar en algún tutorial, porque tutoriales de resolución gráfica en internet hay muchos, pero de análisis de sensibilidad con resolución gráfica no he encontrado ninguno hasta el momento. Bien, pues voy a revisar la actividad y si no, se las dejo disponible mañana en la mañana más tarde. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias a ustedes Cuídese. por la participación, por la asistencia y nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. No, Chao, profe, que esté bien. chao. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao.